Bienvenidos nuevamente a su canal Microsoft Excel a todo nivel. Como ya lo mencioné en el video pasado, creo que varias de las funciones que Microsoft liberó para el programa Insiders de Microsoft 365 tienen mucha relación a poder ahorrarnos determinadas tareas sin la necesidad de utilizar Power Query. ¿A qué me refiero? A que en grandes cantidades de información seguramente Power Query va a ser la mejor opción para trabajar. Sin embargo, en ejemplos muy sencillos o con poca información, ya lo había mencionado, creo que usar Power Query queda un poquito sobrado con respecto a los datos que vamos a usar. El día de hoy vamos a revisar dos funciones, una que se llama wrap calls y otra que se llama wrap rows. Estas funciones nos van a servir para igual modificar la estructura de ciertos datos cuando estos no vienen acomodados o estructurados de manera que podamos trabajar fácilmente con ellos a través de tablas. Miren, vayamos a ver el siguiente ejemplo. Aquí en esta parte que tenemos aquí, tenemos una fila de datos y seguramente a ustedes les ha pasado que cuando descargan información de algún sitio web o de algún lugar específico, la información viene como en esta forma. Por ejemplo, aquí dicen los encabezados, lo que deberían ser los encabezados. Dice empresa, estado, nombre y apellido. Posteriormente la estructura de los datos dice Colgate, que el estado es Kansas, el nombre es Liliana y el apellido es Rutherford. Y si hubiera otro grupo de datos, pues regularmente los datos vienen acá y acá y acá. Entonces, este tipo de estructuras seguramente nos generan un poquito de problemas a la hora de quererlos acomodar. Pues ya no falta quien dice, bueno, pues yo los acomodo manualmente y hacen esto y hacen esto nuevamente hacia abajo y bueno, estructuramos los datos de manera manual. Pero esta no es la idea de tratar de trabajar de esa manera. Miren, vamos a eliminar primeramente estos datos para comprender mejor de qué trata cada función. Vamos a utilizar primeramente la función wrap calls. En esta función de wrap calls, ¿qué nos dice? De hecho, es la misma descripción para cada una de las funciones, solo que en una aplica para columnas y en la otra aplica para filas. Miren, observen lo que dice acá. Wrap calls dice que envuelve un vector de una fila o una columna después de un número o especificado de valores. Entonces, ¿de qué trata esto? Que nos va a ayudar a envolver los datos, a crear como una estructura de tabla con columnas o con filas. Es la misma descripción para ambas funciones. Miren, vamos a ver rápidamente. Voy a escribir wrap calls. La primera que vamos a utilizar es wrap calls. Voy a abrir el asistente nada más para efectos de revisar de qué tratan los argumentos que vemos acá. Por ejemplo, el primero que me solicita es el argumento vector, que dice que el vector se refiere a la referencia que nosotros vamos a ajustar, es decir, al grupo de datos. No sé si no llamarle matriz porque no viene como la estructura como si fuera una tabla. Tal vez por eso no le llaman matriz, pero imaginemos que es la matriz o el grupo de datos que vamos a estructurar. El siguiente, que se llama wrap count, dice que es el número máximo de valores por columna. Ahí nosotros vamos a indicar hasta dónde, después de contar las columnas, en este caso de izquierda a derecha, cómo vamos a cortar en dónde acaban los encabezados y en dónde ya comienzan los datos, lo que sería pues nuestros registros de la tabla, por así decirlo. Y por último, en el caso de que hubiera valores o conceptos en donde está en blanco, pues nos permite agregar un concepto en el que nosotros podamos rellenar un texto, un número, etcétera. Ahora sí, miren, vamos a ver de qué tratan estas funciones. Vamos a escribir igual wrap calls y en el vector yo voy a seleccionar estos datos. Observen cómo tengo los primeros 4 conceptos que están en negritas. Tengo los siguientes 4 que serían el primer registro de mi tabla. Pulsamos una coma y me dice wrap count. Me dice aquí que a partir de donde yo voy a cortar lo que es encabezado de lo que es dato. Entonces, aquí como nosotros tenemos empresa, estado, nombre y apellido, en ese momento son 4 columnas. Entonces, después de la coma, yo le voy a decir que son 4 y hasta ahí voy a cerrar la función. No necesitamos más. Ahorita el tercer argumento es aquel
en el que nosotros vamos a utilizar de manera opcional. Con esto ya nosotros logramos tener los datos correctamente. Y observen cómo aquí ya me acomoda los datos de manera en que me pone en cada fila, me pone cada uno de los encabezados y posteriormente me irá colocando columnas a columnas. Por eso es que la función se llama wrap calls. Me irá agregando los datos columna a columna. Imaginemos que aquí no solamente es un grupo de datos, sino que son dos. Entonces voy a copiar estos datos de acá, nada más para el ejemplo, y voy a agregar estos aquí. Ahora veamos si cambiamos el rango de esta función. La vamos a agregar aquí, a la izquierda, y observen qué sucede. Me agrega ese grupo de datos de manera que van columna a columna agregándose cada uno de los registros. Esto, si bien tal vez tú quisieras hacer una tabla dinámica a partir de estos datos, podría no ser la opción más adecuada para hacerlo. Sin embargo, a lo mejor estos datos, si lo tienes de primera mano, puedes hacer una anulación de dinamización de columnas y crear una tabla. Sin embargo, no será necesario por lo siguiente. Miren, vamos ahora a la función. Vamos a ver la otra función que se llama wrapRows, que va a hacer lo mismo, solo que lo va a aplicar por filas. Y es aquí en donde resuelve este problema que les acabo de comentar. Son los mismos argumentos, vector, wrapCount y el pathWidth, que es en donde nosotros podemos rellenar con datos. Miren, observen, vamos a seleccionar nuevamente los datos, nada más hasta los primeros 4. Ahorita hacemos un ejemplo con el segundo. Y posteriormente, pues le vamos a decir igual que nuestros datos llegan con 4 encabezados o con 4 columnas y cerramos la función. Observen la diferencia de resultado. Esto sí me crea como tal una tabla completita sin que nosotros tengamos que hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque muchas veces los datos nos los dan con esta estructura y hay que batallar bastante para poder arreglarlos. Esta función sería como la ideal para mí para trabajar con este tipo de funciones, porque observen cómo si yo agrego el segundo registro me va a dar ese concepto en la parte de abajo y entonces podemos ir creando una tabla bastante rápida que nos va a permitir pues que la información fluya bastante. Imaginemos que tenemos, aunque agregue estos datos, tenemos aquí más y más registros. Si yo jalo esta información directamente aquí, en esta matriz, pues yo voy a tener 4 registros, ahí están. Si bien repetí datos, lo que está estructurando aquí es una tabla. Y entonces vamos a poder aprovechar este tipo de información, este tipo de funciones, nuevamente sin la necesidad de utilizar Power Query. Pues bien, un video bastante rápido, bastante corto, pero creo que con dos funciones bastante provechosas. Entonces espero que pues ustedes que tienen el programa Insiders de Microsoft 365 las aprovechen, empiecen a experimentar con ellas, que es la idea de probar este tipo de funciones. Y pues para cuando llegue, que seguramente será muy pronto, pues para cuando llegue a Microsoft 365 para todos los usuarios, pues tengan la oportunidad de trabajar con ellas sin mayor problema. Pues hasta aquí el video de hoy. Como siempre se los pido, ojalá que les haya gustado este video. Si fue así, denle me gusta en la parte de acá abajo, déjenme sus comentarios también. Y pues si es la primera vez que están en este lugar, suscríbanse a este canal. Esto es Microsoft Excel a todo nivel. Les saluda su amigo Víctor y nos vemos la próxima.